Para, pero sonreírme puedo. Sí. Perdón. A partir de ahora quieto. ¿Su nombre es Pablo Agustín? Sí. ¿Ha deseado usted cometer un delito? Sí. ¿Se ha dado usted un beso con lengua con Chester, su perro, en privado? Obvio. ¿Alguna vez usted le ha mentido a una pareja para ocultar algo? Sí. ¿Detesta usted a algún otro youtuber? Sí. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Sí. ¿Alguna vez usted sintió algo real por Lizardo Ponce? No. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Sí. ¿Dejaría usted su trabajo si ganara la lotería? No. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? Sí. ¿Ha espiado usted alguna vez a alguien? No. ¿Le ha mentido usted a algún jefe o autoridad para evitar alguna sanción? Sí. ¿Se arrepiente usted de haber subido algún video? No. ¿Alguna vez tomó algo prestado que nunca devolvió? No. ¿Tiene usted un Instagram falso para stalkear? No. ¿Ha encubierto usted a algún compañero que estuviera haciendo algo indebido? No. Sí. ¿Puedo cambiar? ¿Ha besado usted a alguien por despecho? Sí. Perfecto, terminamos, no se mueva hasta que se lo indique. Ya está. Perfecto. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Bien. Divertido. Me apretaba un poco, pero bien. No, me divertí. Sí. ¿Te pusiste un poco nervioso? No. No, creo que... Bueno, más o menos. Puede ser. No, sé, no, como ansioso. Como, uy, a ver qué onda. Bien. Bueno, yo acá tengo las preguntas, te las voy a repetir para que te las acuerdes. Sí. Y tengo tu respuesta y qué es el veredicto. A ver. ¿Ok? Soy fan, sí. Y hay info de más, por ejemplo, tuviste un recuerdo o que tenés Ajá. a alguien en mente por algo. Sí. Hay como info de más que él va sacando por tu ritmo cardíaco y cosas. Ok. La primera que te preguntamos fue, ¿su nombre es Pablo Agustín? Dijiste que sí, y eso es una verdad. ¿Ha deseado usted cometer algún delito? Dijiste que sí, hubo una verdad, o sea, salió que era verdad, y dice que hay una reacción más un recuerdo. Una acción más un recuerdo. Y porque siempre, o sea, que yo contestaba me ponía a pensar tipo algo en particular, ¿entendés? Y no sé, generalmente todo lo que tenga que ver con las drogas, todas las drogas son ilegales, entonces ya a partir de ahí estoy al horno. Nada, eso. ¿Se ha dado usted un beso con lengua con Chester, su perro, en privado? Dijiste que sí, Sí. salió que era verdad. Obvio. Pero tipo, en serio, comenten, chicos. ¿Ustedes no lo hacen con sus mascotas? Pues siento que hay gente que dice es un horror, ¿entendés? Y mucha gente que dice, obvio que lo hago, ¿entendés? Me meto su cabeza en la boca, ¿entendés? Tipo, como le hago, "Oh", ¿entendés? Y él, ya que está dentro, en vez de asustarse, ¿entendés? Va a ser tipo, no, que eso, esto, que lo otro, busca a ver si hay comida. Qué sensación rara. ¿Alguna vez usted le ha mentido a una pareja para ocultar algo? Hubo una reacción más recuerdo, aparentemente puede ser verdad, pero no está definido. No está definido. Sí, no, es que en realidad no me acuerdo, pero sí, qué sé yo, alguien que, no sé, quizás tipo me diga, ¿este tipo quién es? Un amigo, ¿viste? Como, sí, bueno, para ahorrar un quilombete, ¿entendés? Tipo, ¿qué le voy a decir? No, una vez, nah. ¿Detesta usted a algún otro youtuber? A ver qué salió en esta. Acá salió, que dijiste que sí, Sí. y salió emoción. Tiene repudio. Eso lo estás agregando vos. No,
Lo agregó él, te lo juro. Y dice, tiene claro quién es y eso causó una reacción. O sea, como que en algún momento te acordaste de algo y eso saltó algo en el momento en que él sabe como que hay un momento que saltó algo, ¿entendés? Que vino después de mi pregunta. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Puede ser porque me puse como a pensar en distintos youtubers y se ve que habrá alguno que habré pensado y habré dicho, ah, ¿Se puede decir en quién no? no. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Pablo dijo que sí y hay una reacción fuerte. Tiene a alguien entre ojos, puso Carlos, pero... No, no sé si tengo a alguien entre ojos. Pero, o sea, tampoco es que tipo pienso en hacerle daño, sino que cuando quizás les pasa algo no muy bueno, puede o no que me ponga un poco contento. ¿Alguna vez usted sintió algo real por Lizardo Ponce? Acá dijiste que no. ¿Y qué salió? Que no. Es una verdad. Una leve reacción, pero dice que es verdad. Sí, porque la pregunta también es tipo, ¿sentiste algo? Es como, y bueno, sí, obvio, todos sentimos cosas, te digo, pero teniendo en cuenta tipo que estás hablando de lo amoroso. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Dijiste que sí, es una verdad. Y hubo como un mini recuerdo o algo que te hizo saltar en algún momento algo, disparó en la cabeza. Sí, todas las entrevistas en las que mentí. Chicos, por favor, cuando uno va a una entrevista de trabajo, no decís toda la verdad. No decís tipo, y la verdad soy medio desorganizado, por momentos me olvido las cosas. No, o sea, decís tipo, la verdad soy muy eficiente, soy proactivo, a mí me gusta mucho tomar la iniciativa de las cosas, obvio. ¿Dejaría usted su trabajo si ganara la lotería? Dijiste que no, y él puso mentira. Hubo una reacción como que puede haber sido una mentira, pero también esto puede ser como que en algún momento lo pensaste y lo recordaste, ¿no? Quiere decir... No, en un momento, en realidad cuando me lo preguntó, lo que pensé fue, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Entendés? Tipo como que por un momento... Pero después dije no, porque, o sea, yo creo que también uno trabaja de lo que le gusta, por suerte, ¿no? En mi caso. Entonces, es como lo que te motiva a vivir, decir tipo, trabajo... Entonces, como que, sí, ganás la plata. El primer año, sí, te la disfrutás, tipo, viajando, que esto, que lo otro. Pero después vas a querer hacer algo, ¿entendés? No sé, por lo menos en mi caso. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? Dijiste que sí. Sí. ¿Qué salió? Es una verdad. ¿Verdad? Verdad. Sí. No dice que hubo un recuerdo ni nada. No, una vez tipo mi abuela tipo tenía bastante plata y manejaba dólares en ese momento y se le había como caído, ¿entendés? Tipo $20 y tipo los vi ahí y tipo los tiré abajo de la cama, ¿entendés? Entonces esperé días a ver si reclamaba, si decía, che, me faltan $20, que yo, no le faltaba, que yo. ¿Quién no le sacó plata a una abuela o a un tío o a un padre? ¿Ha espiado usted alguna vez a alguien? Dijiste que no. Y acá dice mentira total. Pero también puede ser vinculado con la de stalkear o todo eso. Entonces... No, stalkear no. No. Tipo, sí. No sé si en el video lo recordé y lo dije, tipo. Porque sí, he visto vecinos tener relaciones sexuales. ¿Me explico? O estar en una fiesta con mis amigos y ver a dos personas cogiendo y tipo, ¿qué vas a hacer? Vamos a darle su privacidad. Nada, sino que como... así que, sí, soy culpable. ¿Le ha mentido usted a algún jefe o autoridad para evitar alguna sanción? Obvio. Dijiste que sí, fue una verdad. Sí, me quedé dormida. Nada, problemas personales. ¿Se arrepiente usted de haber subido algún video? Dijiste que no. Tuviste una reacción leve, quizás no porque te arrepentiste, pero puede ser que no te haya gustado tanto. Claro, no, obvio. En realidad, tipo, yo los videos ya pasan 3 meses y ya medio como que me parecen un horror, ¿entendés? No los quiero ver con todo, ¿entendés? Con todo lo que hago. Pero siento que el equivocarme, el que esto no salió tan bien o qué sé yo, y darme cuenta y que eso me genere el rechazo, es porque me estoy dando cuenta. Si no me diera cuenta diría, uy, qué perfecto todo lo que hago. Es lo que me permite modificarlo, crecer y qué sé yo. Entonces es como que digo, bueno, no me arrepiento. Aparentemente hubo un recuerdo de algo en específico, no sé si un video o qué, pero por ahí es que se te ocurrió por qué dirías que no. No, y todos, tipo, o sea, todos, literalmente todos. ¿Alguna vez tomó algo prestado que nunca devolvió? Dijiste que no. ¿Y qué pensás que salió ahí? Que no, porque no me acordé de nada. Supongo que puede haber algo, pero no me acuerdo. Dijeron que es verdad, así que dijiste la verdad. Sí, por lo general no suelo pedir prestadas cosas. ¿Tiene usted un Instagram falso para stalkear? Dijiste que no. No puede salir que sí porque es imposible. Salió que puede ser una mentira. No, yo cuando stalkeo con mi cuenta, me la banco. Tipo que le aparezca al otro que lo chusmeé. Sí, no tengo cuenta falsa. No tenés una cuenta falsa, no. Posta que no. ¿Ha encubierto usted a algún compañero que estuviera haciendo algo indebido? Acá dijiste que no, salió que era mentira y después dijiste que sí y salió que era verdad. ¿Algo para decir, anécdota o algo, no? Una vez trabajaba en un lugar donde
fumaban porro y como que nos preguntaron tipo como si alguien sabe algo y yo ya sabía, ¿qué voy a decir? Tipo, sí, ya sabía, señorita. No. ¿Ha besado usted a alguien por despecho? Dijiste que sí y salió que era verdad y que hubo un recuerdo. Sí, cuando corté con uno de mis ex me acuerdo que me lo crucé en un boliche y había un pibe que tipo, como que me estaba tirando onda pero a mí no me gustaba, ¿entendés? Y dije, bueno, como para que me vea el otro nomás, para que me llame y me diga estoy arrepentido, nunca pasó. Pero bueno, es como lo que tenemos en mente todos. Perfecto, ¿cómo la pasaste? Bien, re divertido. ¿Cómo pensás que fueron los resultados? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sorprendiste? No, no me sorprendí. Me parece que está bueno. Creo que le pegó a todo, menos lo de la cuenta falsa. Tipo, eso es lo único que te puedo decir. Pero bueno, había un 96% de que sí y 4% de error tiene. Entonces, bueno, pudo haber sido ese 4%. Bueno, chao chicos.